Estás viendo la versión para YouTube de Sí, el podcast de Somos Innovación. Acompáñanos a explorar cómo a través de soluciones innovadoras los latinoamericanos vamos a mejorar nuestras vidas. El futuro llama. Hola, soy Federico Fernández, bienvenidos a un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Hoy vamos a conversar sobre un tema que está muy en boga, que es la cuestión energética. En particular, de un reporte publicado recientemente sobre la propiedad de los recursos no renovables en México. Y para ello nos acompaña Roberto Salinas León. Roberto cuenta con estudios en economía y filosofía, habiendo obtenido un doctorado por la Purdue University de Indiana. Actualmente se desempeña como director del Centro para América Latina de Atlas Network, es también presidente del México Business Forum y de la Alamos Alliance. En redes lo pueden encontrar en Twitter. Voy a dejar el link en la descripción del episodio. Roberto, bienvenido a Sí. Hola, ¿qué tal, Federico? Un gran placer estar con ustedes. Igualmente, Roberto, un placer tenerte y gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones por el case study que escribiste. Vamos a dejar el link en la descripción del episodio también. Creo que hacen un planteo muy interesante, extremadamente interesante y muy innovador para digamos, los arreglos institucionales que tenemos en Latinoamérica. Pero antes de llegar a eso, quiero hacerte algunas preguntas que indiquen un poco, digamos, de dónde nace esta inquietud de ustedes y qué problemas vienen a tratar de resolver. Dado que el reporte trata de derechos de propiedad, te pido un poco que viajemos en el tiempo a 1917, año donde donde se escribe y se promulga la Constitución mexicana. Y ustedes en el reporte hablan de un pecado original en ella, vinculada a cuestiones de derechos de propiedad. ¿Nos podés contar un poco al respecto? Sí, claro, bueno, es una muy larga historia. Son pecados originales que también podemos ver en las diferentes historias de la tradición liberal en América Latina, pero en México en el 17, en el ánimo pues de acabar con lo que había sido las confrontaciones, las guerras civiles, la lucha entre poderes fácticos que había iniciado a partir de la independencia de 1910, se promulga una nueva constitución que trata de incorporar, ya lo digo en una forma muy rápida, pero trata de incorporar más que un pecado original, una especie de pecado de excepcionalismo mexicano, que le han llamado algunos especialistas, en donde se trata de combinar, digamos, el romance del legado liberal francés con los derechos positivos, ¿sí? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vida digna, etcétera, con, digamos, la tradición liberal inglesa y los derechos individuales que conocemos en la tradición clásica del pensamiento liberal. Entonces, parece ser una combinación imposible. Y esto redunda en lo que es el capítulo económico en 1917. Después hay varias modificaciones e iteraciones sobre ese capítulo económico que hoy en día, bueno, incluyen toda clase de elementos que son potencialmente muy nocivos para el concepto de la libertad individual. Entonces, lo vemos particularmente en la idea que la nación es el garante de los derechos, ¿sí? O sea, otorga los derechos a los ciudadanos y por lo tanto la nación, cum Estado, cum gobierno, cum partido en poder, es la que en materia de lo que son los recursos naturales, todo lo que es el subsuelo, ¿no? Esto es una tradición que otros en Argentina, Billy Yates famosamente habló del pecado del subsuelo. El subsuelo es perteneciente a la nación. Lo que es propiedad de todos suele ser propiedad de nadie. Entonces, bueno, al final del día, lo que es la propiedad de la nación de jure se transforma en la propiedad estatal o la propiedad del gobierno en turno de facto, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en 1917, con el artículo 27 de la Constitución, en donde claramente señala
que, bueno, todo el subsuelo, pero particularmente los hidrocarburos son propiedad, todos los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. Entonces, lo que es oil and gas, por ejemplo, ¿no? Lo que es conocido como gas y petróleo, es propiedad de la nación. Y esto se explota 2 décadas después por parte de Lázaro Cárdenas, el famoso Tata, ¿no? El Tata Lázaro, que se convierte en una especie de ícono o un mito genial en la historia mexicana, en donde él expropia los intereses, se dice nacionalización, pero realmente fue una expropiación por parte del gobierno de los intereses petroleros, particularmente europeos que existían en ese entonces. Un jurista mexicano, un famoso jurista mexicano, Emilio Rabasa, incluso en un escrito sobre la nueva constitución de 1917, anticipó que aquí podía haber un fuerte problema en torno a la incertidumbre alrededor de los derechos de propiedad. Se encontró hace poco un lost paper, ¿no? Un ensayo de Emilio Rabasa, donde detalla este pecado original en la Constitución del 27 y en donde advierten, no sabemos exactamente si fue un memorándum privado o si fue un artículo que nunca se publicó, ¿sí? Se supone, o sea, suponemos que fue un memorándum privado a uno de sus clientes extranjeros donde decía aguas porque aquí puede haber algún caudillo salvador que llegue algún día y se crea la mentira de que esto es suyo y tan tan. Y eso fue exactamente, eso en caricatura fue exactamente lo que pasó en 1938. Pero pasó a la historia como digamos, como un gran hito histórico de que la propiedad del petróleo, el petróleo es nuestro, de ahí nació la idea y esta víscera mexicana que se identifica el mexicanismo o el humanismo mexicano que hoy le llaman López Obrador con la propiedad del petróleo y la propiedad de la nación. El petróleo es nuestro, quiere decir que el gobierno administra absolutamente toda la cadena productiva alrededor del petróleo, desde el chapopote que está en el subsuelo y en aguas profundas y ultraprofundas, hasta la última gota de gasolina o de refinado que compramos en el mercado de downstream, en el mercado de retail. Así que de ahí nace que también el artículo 27 de la Constitución hoy es considerado sagrado, es decir, la idea de modificarlo, la idea al contrario, lo que han hecho es con artículos, otros artículos en el capítulo económico, el artículo 27, 26, 25 y 28, lo que hacen es que fortalecen la idea de la rectoría del Estado sobre el recurso natural y el manejo centralizado de la economía. Volviendo, digamos, a nuestros días ahora, después de, y gracias por este recorrido histórico que nos hiciste. Hoy, bueno, México, y por favor corregime, voy a hacer una presentación un poco tosca, pero por cuestiones de tiempo. Hoy México tiene la famosa empresa Pemex, que, a ver, daría la impresión que funciona casi como una caja del Estado Nacional y digamos, y del Tesoro Nacional. Y por otro lado tenemos hoy que los precios internacionales de las commodities energéticas digamos, se han revaluado comparados con hace 12 meses o 18 meses. ¿Ves que esto está generando, digamos, un incentivo a más gasto público? ¿Está mejorando la vida de los mexicanos? ¿Cómo es la administración que Claro, se hacen señor. de los recursos petroleros? Esa pregunta es, yo creo que para una tesis doctoral o hasta 10 tesis doctorales, pero bueno, parte del recorrido también, si lo hacemos en una forma muy fast forward o fast track, ¿no? Se establece Pemex como monopolio y la Constitución, me parece que es el artículo 28 o 27, dice que los monopolios están prohibidos en México. Sin embargo, Pemex no es un monopolio. Bueno, entonces, es por fiat, ¿no? No es un monopolio por fiat, pero de facto sí es un monopolio. Una empresa, una empresa estatal que se convierte en empresa productiva del Estado a partir de una reforma importantísima en la administración de Enrique Peña Nieto en el 2013, donde la apertura energética, que ya era absolutamente imperiosa, ya México pues estaba importando
pues caray, arriba del 60% de los productos refinados, cosa que a mí no me molesta, a mí en lo personal no me molesta, es cosa de integración de cadenas productivas, es mucho mejor, mucho más costo eficiente refinar y producir gasolina en Deer Park, en Houston, ¿sí? Y nosotros a lo nuestro, que es de Naguas Someras, hay una gran reserva, Cantarell, que se descubrió en los 70s, en donde se llegó a producir hasta más de 3 millones de barriles diarios. Hoy en día está abajo de 2. Pero Pemex se convirtió en una especie de caja chica porque todo ese flujo de dinero pues lo saca el gobierno y pues se lo da a la Tesorería Federal para gastarse en la Secretaría de la Cultura y en la Secretaría en la que se me pegue la regalada gana, ¿no? Como si fuera la caja chica y una enorme, enorme corrupción. Pemex hoy tiene más de 140,000 o 120,000 empleados. Ya la diferencia entre 40 y 20 es insignificante, ¿no? Para que te des una idea, Shell tiene 36,000 empleados, ¿no? Exxon creo que es la segunda más grande del mundo con 56,000 empleados, alrededor de todo el mundo. Aquí solo en México son 120,000 y varios son de los que llamamos aviadores, que tienen su pensión, que a partir de los 50 simplemente pues llegan ahí a cobrar su cheque y no hacen absolutamente nada. De hecho, hasta eso implica una disminución de rendimientos decrecientes, porque con tanta gente ahí, pero te imaginarás la cantidad de negocio que se hace alrededor de ello, ¿no? Entonces, asignaciones directas, en fin, gente que a pesar de los buenos esfuerzos de varios directores en el pasado y de CFOs muy valiosos, realmente Pemex, por la naturaleza de la empresa y del régimen centralizado que implica en una cadena tan importante, tan vital para la economía mexicana, pues se convierte en un lastre fiscal para el ciudadano. En la reforma energética pasa Pemex a competir con otras empresas para contratos en upstream, en aguas profundas, ultraprofundas, someras, etcétera. Se le asignan algunos campos simplemente pues, para no dejarlo solito en una ronda que se le llamó ronda cero, pero se empieza la apertura energética, las licitaciones, con la idea de cobrar pues unos royalties, ¿no? Unas comisiones sumamente altas en caso de éxito. Entonces, se permitieron los contratos de riesgo, cosa que antes se veía como una violación de la soberanía nacional. En fin, vamos ahí, gana López Obrador y López Obrador gana mucho con la retórica. Ahí es otra larga historia de por qué ganó López Obrador y con el tremendo mandato popular que tuvo, pero López Obrador desde entonces con una profunda y muy nociva nostalgia de regresar a la supuesta época dorada del petróleo de los 60s y los 70s y reconvertir el petróleo en la palanca de desarrollo. Pemex en la palanca de desarrollo dice el petróleo, empieza a decir el petróleo es nuestro, entonces atrás con la reforma energética y empieza toda una serie de reformas regulatorias al grado de que hoy pues ya tenemos a varias empresas que han dicho yo con esto no puedo, ya me voy, ¿no? Las licitaciones se suspenden, en definitiva, se suspendieron desde prácticamente el día 1 y Pemex, ahora la leyenda corporativa de Pemex dice, Pemex, Petróleos Mexicanos, por el rescate de nuestra soberanía, ¿no? Entonces, es Pemex con todo, es reconvertirla en un monopolio estatal y meterle todo el dinero que sea necesario. Tan así que a López Obrador se le ocurrió construir una refinería en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco, ¿sí? Con la idea de que nosotros vamos a refinar nuestro propio producto y gasolina para producir gasolina solo para los mexicanos. O sea, una absoluta tontería que no tiene sensatez alguna, justamente cuando México, pues si ha logrado algo exitoso, es diversificar su economía con la integración regional en América del Norte y el Tratado de Libre Comercio. O sea, México hoy tiene un comercio que asciende a 750,000 millones de dólares anuales, o sea, más que toda América Latina y Europa en conjunto con Estados Unidos. Es algo impresionante que ha diversificado, ha hecho que el petróleo se convierta en menos del 5% de nuestra venta exterior. Y la venta está concentrada, Federico,
en crudo, es decir, en la materia prima, no en productos refinados. Entonces, bueno, una refinería es costosísima, se dijo que iba a costar $8,000 millones, ya la cuenta está en $26,000 millones y todavía tenemos para rato. Y esto a costa del causante, porque todas las empresas que licitaron para poder entrarle, todas dijeron no se puede bajo los parámetros que nos están poniendo. Entonces, más un parámetro que nace del capricho y de la víscera nacionalista que de un análisis de costo-beneficio. Y justamente si vas a hacer una refinería, los expertos dicen aquí, pues no lo hagas en un puerto, y en un puerto que está sujeto también. Dos Bocas tiene la particularidad de que pues ahí cada año hay un huracán, una tormenta tropical. Entonces le dicen la refinería anfibia y con buena razón. Yo creo que nunca se va a acabar de construir y ciertamente no en el plazo de la presidencia de López Obrador. Pero en fin, al final es que con la narrativa de rescatar la soberanía nacional y de que el petróleo es nuestro, se ha dado marcha atrás a la apertura energética y un regreso basado en esa nostalgia al estatismo centralizador petrolero, ¿no? Ese es el nuevo paradigma o el viejo paradigma que regresa pues prácticamente como un Godzilla descabezado, pero ahora con tres cabezas, ¿no? Entonces, con fuerza y con furia, y lo que es muy lastimoso es que esto le está costando al erario una cantidad impresionante de recursos, más que producir dinero, ahora con el commodity boom que se generó después de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que tenemos es una situación en donde Pemex todavía requiere del subsidio del gobierno, ya no es la vaca sagrada, ya es la vaca gorda, insoportable, pues que ya no da, en vez de aprovechar las ventajas de inversión que nos daba la apertura energética. Así que esa es la situación hoy en día. Arturo Dam, un economista mexicano, ha calculado que le cuesta alrededor de 20,000 pesos, que son como $1,000 anuales por cada mexicano para apoyar a Pemex, algo que es verdaderamente intolerable. Y a ver, vinculado a esto que mencionaste en un par de oportunidades, que hubo intenciones de generar algún tipo de apertura en México respecto del petróleo, ustedes en el paper que escribieron hacen mención al Fondo Mexicano del Petróleo y lo llaman un proyecto, digamos, bien intencionado, pero que terminó siendo un proyecto fallido. ¿Nos podés contar un poco las características del mismo? Sí, el Fondo Mexicano del Petróleo nace en el contexto de la reforma energética y me parece que sí, que fue una gran idea, justamente que ya encontrando el diablo en el detalle, la ingeniería jurídica es muy similar a los fondos soberanos que existen en otros países. Y la idea era que a partir de un excedente que llegara de 4 a 4,7% del Producto Interno Bruto, no sé a qué iluminado, burócrata iluminado se le ocurrió el 4,7, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Que a partir de ese entonces los recursos empezarían a destinarse a un fondo de largo plazo. Ese fondo de largo plazo hoy ha acumulado como $1,000 millones. Pero bueno, todo lo demás se utilizaría para financiar las necesidades de la empresa en el corto plazo, ¿no? Hasta llegar a un tope de 4,7, entonces se empieza a destinar a largo plazo, pero luego entonces el comité de inversión, gente muy buena que se designó en el comité, serían los nuevos encargados de decir, bueno, esto se va a destinar a infraestructura o a salud o a lo que sea, que era realmente, ahí es donde adolece, ¿no? Ahí es donde pensamos el Fondo Mexicano sigue siendo un instrumento dependiente de la voluntad del gobernante. Y puede haber un tecnócrata iluminado, pero pues, también puede haber un caudillo salvaje ahí que quiera, pues que ve esa lanita, ¿no? Y dice, pues esto para mí, o esto para el capricho político del momento. Y hoy, lamentablemente, el Fondo Mexicano del Petróleo es utilizado como una caja chica adicional del gobierno. De por sí, este gobierno ya se ha gastado el Fondo de Estabilización Petrolera, otros fondos de reserva, todos los ha utilizado con fines clientelares, electorales, para repartir dinero a sus clientelas preferidas, etcétera.
Y bueno, tenemos hoy que el Fondo Mexicano del Petróleo realmente pues, es disfuncional, ¿no? Es una cajita chiquitita, queda ahí y pues que se siguen reuniendo los miembros del fondo, pero pues se reúnen, pues no sé para qué. No, ellos mismos no saben para qué, o por lo menos dos de ellos me han dicho que los conozco muy bien. Pero pero sí, o sea, la idea en espíritu era muy buena, pero permaneció, digamos, con la cautela de que esto se quede en manos del gobierno antes de liberarlo, cuando yo creo que se perdió una oportunidad histórica para convertir el Fondo Mexicano del Petróleo en un fondo soberano, popular y que fuese propiedad de los ciudadanos, un fondo ciudadano en el espíritu de lo que existe en Noruega hoy en día, en el espíritu de lo que, del Alaska Trust Fund en Alaska, bueno, en Arabia Saudita. Habría que estudiarlo bien. En Canadá son muy populares. En Canadá están tan obsesionados con la transparencia que parece que hay un fondo soberano incluso para los chicles y los chocolates, ¿no? Para el petty cash. No, 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 no. Eso hay que hacer una application al fondo soberano para ver los $2 que te vas a gastar en tu lunch, ¿no? Bueno, muy bien, pero pues qué bueno. Prefiero estar obsesionado con la transparencia que con la falta de rendición de cuentas. Mencionabas, Roberto, el caso de Alaska y bueno, ustedes comienzan, digamos, la redacción del paper justamente haciendo referencia a un suceso que, si no recuerdo mal, se dio en 2004 con una visita del Premio Nobel de Economía Vernon Smith a México, donde él sugirió que México debería implementar un sistema similar al de Alaska respecto del manejo digamos, de todo lo que tiene que ver con el dinero vinculado al petróleo. Un poquito lo mencionaste, pero me gustaría si podés entrar un poco más en detalle respecto de qué es lo que sugirió Vernon Smith y cómo ustedes toman esta idea con la propuesta que ustedes tienen para el manejo del dinero del petróleo en México. Bernard Smith visitó a México por invitación que me tocó coordinar a mí en 2004 y particularmente pues, se enfrentaba en las entrevistas y demás a esta cuestión de que el petróleo es nuestro y de que, porque él decía, pues lo que hay que hacer con la energía, con la electricidad y con todo el legado del experimental economics que nos dejó este gran pensador, ¿no? Además, muy sencillo y muy simpático, ¿no? Antes utilizaba una colita de caballo, ¿no? Parecía venir de alguna reserva de los indios americanos, ¿no? Y llegaba y daba sus entrevistas, y una en particular tuvo una conversación con la ahora candidata presidencial Beatriz Paredes, que es una mujer que es pura y dura del Partido Revolucionario Institucional, o sea, de la vieja tradición de Lázaro Cárdenas, etcétera, etcétera. Una persona muy inteligente, mucho más abierta que lo que estamos viendo hoy en día con el resurgimiento del viejo PRI en el Partido Morena. Pero bueno, se organizó un lunch con ella y con Vernon y Candace, su esposa Smith, y a mí me tocó traducir el español revolucionario de Beatriz Paredes con el inglés técnico de Vernon Smith, que fue una de las experiencias, digamos, más tortuosas que he vivido en mi vida, porque no sabía exactamente si estaba yo interpretando correctamente a los dos. Pero a Smith se le quedó en la conversación grabado: oigan, ustedes mexicanos verdaderamente traen un fetiche con el tema del petróleo, de que es nuestro y de que no nos metamos y de que no nos atrevamos a sugerir esto y el otro y que el petróleo, que el nacionalismo. ¿Por qué no adaptan algo que yo trabajé en su momento en el Alaska Trust Fund, el modelo de Alaska? ¿Por qué no estudian y adaptan el modelo de Alaska? Fast forward, Federico, entonces pues a mí se me ocurre, ahí con algunos amigos: oigan, vamos a estudiar este caso porque parece que en Alaska reparten dividendos anuales. Y la idea de Alaska es que el ciudadano de Alaska es propietario del recurso natural que luego se concesiona, digamos, a las diferentes empresas. Entonces se cobran royalties, ¿no? Se cobran regalías sobre estas explotaciones. Eso va a la tesorería del fondo, el Alaska Trust Fund,
y ese capital se invierte, pues no sé, en 80% bonos, 20%, no sé, hay un comité de inversión ahí que lo invierte, y el rendimiento sobre esa inversión, ¿sí? Al final del año, si gana 2%, este año quizás no ganó mucho, ¿no? El rendimiento sobre esa inversión se distribuye entre los ciudadanos. En Alaska son aproximadamente 350,000, 400,000 ciudadanos. Entonces se dice fácil, ¿no? Digo, eso es lo que es una colonia en la Ciudad de México, por Dios. Nosotros somos 21 millones más todo el suburban sprawl alrededor. Bueno, ya estamos hablando de casi 30 millones en solo una ciudad, por no decir 130 en un país, ¿no? Que es el novena economía del mundo. Bueno, quién sabe, ahora ya que quizás somos número 15 o 14 o 15, pero bueno. Eh, en fin, se dice muy fácil el repartir el dividendo, pero me encantó la idea, Federico, me pareció una idea sumamente innovadora, porque dije yo, pues caray, si el petróleo es nuestro, pues dáselo al mexicano. Y dáselo al mexicano, pues también con la idea de que puede recuperar un rendimiento en el futuro sobre esa propiedad, ¿sí? Es una propiedad condicionada o fideicomitida, en un fideicomiso, ¿no? Y incluso yo en artículos que publiqué en ese entonces, uno llamado una, una alternativa radical, proponía que el fideicomiso, para satisfacer todas estas sensibilidades nacionalistas, le podríamos poner algo bien rimbombante, ¿no? El fideicomiso para la gloria nacionalista del mexicano soberano en memoria de Lázaro Cárdenas, cosa que en una tarjeta de presentación pues tendríamos que conseguir una súper grandota, y es director del fideicomiso, pero bueno, pues digo, se me hizo algo que el marketing podría ser muy simpático, en el sentido de que yo estoy conciliando el interés social del gobierno de repartir dinero junto con el interés político nacionalista alrededor del petróleo, junto con el interés económico de que para que el pastel pueda crecer y pueda haber mayor rendimiento financiero para el mexicano, pues tenemos que permitir la inversión extranjera, la inversión productiva en todas las ramas, upstream, midstream, downstream, oil, absolutamente, hasta eólico, absolutamente todo. Y cobramos la regalía que se nos pegue la regalada gana. Ellos son los que van a hacer sus números y los hacen muy bien en partes que son de mucho mayor riesgo en el resto del mundo. Entonces, luego ahí un colega me dijo, oye, pues esto suena muy similar también a lo que han hecho en Noruega, en donde el fondo de Noruega, hoy el más grande del mundo, público, ¿no? El fondo soberano más grande del mundo, pero público, es propiedad de los ciudadanos de Noruega, y en donde pues ya hasta los tataranietos ya tienen su pensión financiada. Ahí es totalmente ahorro, ¿no? Y tienen un problema gravísimo de que no pueden invertir en Noruega porque eso conlleva, hay tanto dinero que conlleva una apreciación de la moneda súbita, ¿no? Que también pues puede ser, no me quiero meter ese tema de este cambiario, pero qué bonito tener un problema de apreciación y no de depreciación, ¿no? Eh, Sin embargo, ya prohibieron la inversión en Noruega, solo inversión internacional, y ahora se han dado el lujo de decir, y solo aquellas inversiones que sean consistentes con el cambio climático o sea, ya han metido ahí algunos criterios que podríamos denominar woke, ¿no? Como se dice en el lenguaje. Pero pues qué padre, eso es tanto dinero el que tienen, 1.3 billones, o sea, trillion en Estados Unidos, billones latinoamericanos, trillion americanos, y que para una población de 12 millones, bueno, pues sí, alcanza, pero para financiar para rato, incluso podrían repartir dinero. No lo hacen por la lógica de que allá se debe privilegiar el ahorro y a las futuras generaciones, cosa que se me hace extraordinaria. Como es un recurso no renovable, pues qué innovador pensar, pues a ver, el tataranieto de mi bisnieto, pues también que se beneficie de esto. Y para eso está el fondo. Y el fondo invierte en muchísimas cosas. Incluso llegó a invertir en algo que también es muy nacionalista en Noruega, que es la madera. Fue lo que me contaron. Al principio se invirtió en la madera y algunas inversiones fallaron, como fallan varias, ¿no? Pero para un fondo de esta naturaleza, pues tiende a acertarle más que a
a errar en materia de inversión. Nosotros proponíamos una medida similar, que el Comité de Inversiones de las Reservas Internacionales, que es uno de los mejores comités de inversión que hay en América Latina, fuese el que manejara la reserva del Fondo Mexicano del Petróleo, si llegáramos nosotros a emular lo que sucede en Alaska o lo que sucede en Noruega. A mí, en lo personal, me encantaría, aquí choqué con mis colegas coautores, me encantaría la idea de poder diseñar un instrumento financiero que de alguna forma adelante los recursos que nos generaría en el futuro la total apertura del sector. Pero es algo riesgoso, y es algo riesgoso que en épocas de un bear market como el que estamos viendo hoy en día, pues sí, nos puede meter en muchísimos aprietos, ¿no? O de aumento de tasas de interés, contratar deuda, ¿no? Puede ser algo muy peligroso para adelantar esos recursos. Así que Entiendo. esa es la historia de Vernon Smith, que nos Sí. dejó la semillita, y desde el 2004 la hemos venido elaborando, pero que pues en el 2015 y 16, y con los debates presidenciales y lo que se veía venir en torno a la cancelación de la reforma energética, pues se nos ocurrió, pues hay que sacar esto a la luz pública nuevamente. Y contanos exactamente el proyecto que ustedes ahora justamente han sacado a la luz, y que les recuerdo a quienes nos están escuchando que voy a dejar el link al paper para que lo puedan leer, publicado por la Property Rights Alliance. Pero contanos un poco porque, digamos, está sin dudas inspirado por las ideas de Vernon Smith, está inspirado por el caso de Noruega, pero también tiene digamos, sus originalidades que vienen de ustedes. Contanos un poco qué harían ustedes con el manejo del petróleo mexicano. Bueno, hay varias versiones de la propuesta, ¿no? En esta versión, por invitación de Lorenzo Montanari y el Property Rights Alliance, una de las integrantes del equipo original de trabajo, porque esto realmente no es de mi autoría, ni siquiera de los tres que firman, ¿no? De Martín Rodríguez y Carlos Navarro, que entonces estaba en Texas A&M, en el Private Economics Research Center, Private Enterprise Research Center. Él nos ayudó a correr los números, o sea, pasar la prueba de la risa de un economista bien hecho, puro y duro, y de que hiciera una corrida a ver si Salinas andaba ahí creyendo sus propias mentiras financieras o si se más, ¿no? Y corrimos varios escenarios del ingreso fiscal y petrolero, y fue de una enorme ayuda el trabajo totalmente desinteresado y empírico de Carlos y de sus colegas en Texas A&M. Pero otra persona que también en su momento colaboró con venezolanos es justamente la autora, la coordinadora general del Property Rights Index, del Property Rights Alliance, Sari Levy Carciente, una querida amiga, gran colaboradora, gran economista, political economist en la tradición casi de Adam Smith, pero que también es muy fiel a la empiria y muy fiel a los números. Y dice, pues sí, Roberto, a ver, vamos a empezar a hablar con diversas gentes. Y hablamos con toda clase de gentes, incluso el hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, le gustó la idea cuando primero se la llevamos, ¿no? Pensadores como Ricardo Hausmann en Harvard también mostraron simpatías con la idea. De hecho, utilizamos parte de su trabajo también para calcular la fórmula fiscal, y algunos de nuestros conocidos dentro de la red de Atlas Network, en fin. Realmente es una coautoría múltiple o comunitaria, ¿no? Y eso es algo creo que es bonito del proyecto. Cuando Lorenzo Montanari, el director de Property Rights Alliance, le platico de esta idea, me dice, oye, pues mándanos un paper y vamos a verlo y vamos a considerarlo como un case study para la próxima publicación, a lo cual, bueno, inmediatamente brincamos. Y el spin que le dimos, o sea, eh, la característica principal del estudio del cual vas a poner el link, del cual se puede accesar en la página de Property Rights Alliance, es el enfoque en los derechos de propiedad, ¿no? Cosa que se critica mucho en la economía liberal, que porque es demasiado economicista y que los números, y no, en el fondo siempre decimos que lo más importante del desarrollo económico es el orden jurídico, y dentro del orden jurídico son los derechos de propiedad bien definidos. Entonces, utilizamos eso como una palanca para demostrar que una característica de la propuesta no es tan solo la capacidad financiera que tiene para generar la acumulación de ahorro,
sino también la oportunidad dorada que existe, amparándose en el propio artículo 27 de la Constitución, que dice que los hidrocarburos son de la nación, y utilizando las propias palabras de López Obrador, el petróleo es del pueblo. Pues si es del pueblo, pues dáselo al pueblo. Y bueno, va a ser una ingeniería monumental dárselo al pueblo, pero eso es un obstáculo, no una objeción, ¿sí? Y si el petróleo es de Roberto Salinas en una 130 millonada parte, pues dáselo a Roberto Salinas, como dárselo a Juanita Pérez o a Juan Ramírez, ¿no? Hasta el Chicharito Hernández puede ser propietario de su propia parte. Y la idea es que sea universal, porque el petróleo es de la nación. Entonces nos ocurrió, bueno, pues qué mejor forma de individualizar esos derechos. Y la forma en que hoy se utiliza para individualizar los derechos son justamente a través de un fideicomiso. Entonces no tenemos que empezar de cero. Es un reboot, literalmente, un relanzamiento del Fondo Mexicano del Petróleo, que ya tiene toda la ingeniería jurídica. Sin embargo, al Fondo Mexicano del Petróleo le vamos a poner derechos de fideicomiso de el 1 al 130 millones. ¿Sí? Hay cuestiones técnicas como qué pasa si te mueres, lo puedes heredar, no lo puedes heredar, o qué pasa si yo quiero reaportar mi participación dentro del petróleo, porque pues para mí pues la utilidad marginal es prácticamente cero, digamos, para Carlos Slim o para Daniel Servitje, otros billionaires mexicanos, o para gente de la clase media dinámica, pues igual para ellos sí se puede ahorrar, pero ¿qué tal para la extrema pobreza? Pues para la extrema pobreza, la ganancia que se genere a través de esa acumulación de capital puede darse por medio en el mediano plazo, Federico, en el mediano plazo, no puede ser en el corto plazo, en el mediano plazo, puede quizá darse a través de un dividendo solidario, ¿sí? Lo que nosotros llamamos un dividendo solidario. La modalidad de cómo ejerzo el rendimiento sobre mi propiedad va a depender de mi circunstancia económica, ¿no? Y ahí hay otras metodologías que se pueden utilizar, velos de la ignorancia y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, pensamos que si las 5 millones de familias que viven en extrema pobreza, y son, por cada familia son 5, y si esos 5 reciben su dividendo anual, ¿no? Digamos, a partir del 2030, por nombrar un año, pues qué bonito que pueda ser en efectivo, directa, y no es gracia del gobierno, es propiedad de ellos, Federico. Es su propiedad. Yo estoy reconociendo algo que ya es suyo, que la Constitución dice que es suyo. Y yo tengo mi pedacito, mi derecho de fideicomiso. Se necesita un gran marketing al respecto, ¿sí? Pero hoy tenemos las tecnologías incluso para hacer una bancarización digital de esto. Ya existen las tecnologías en fintech, que en los próximos 10 años van a avanzar muchísimo, y en donde se puede reconocer. Bueno, y aquellos que viven en el monte hasta donde uno no llega y que no saben hablar español y demás, pues sí, es un problema, es un obstáculo. Definitivamente que es un obstáculo, pero es un obstáculo, no es una objeción a la idea. A ver, si lo mío es mío, pues dame lo mío. Esa es la premisa fundamental. Y eso es donde pensamos que es innovador y donde le estamos dando la vuelta, incluso con lenguaje populista, con la misma furia populista, a López Obrador y al estatismo petrolero. Porque para que lo suyo sea suyo y pueda crecer ese pastel, esa riqueza, para que esa riqueza se pueda ampliar, yo necesito generar las mejores condiciones jurídicas para la inversión a largo plazo en aguas ultraprofundas, profundas, someras, en pipelines, en ductos, en almacenamiento y en retail, en el mercado de downstream, en gasolineras, en todo, en absolutamente todo. Incluso me atrevo a pensar que también se pueden cobrar royalties en lo que es un recurso muy importante en México, que es la inversión en energía solar y en energía eólica, sobre todo energía solar en el norte del país. En Chihuahua y en Sonora somos una de las zonas más privilegiadas del mundo
en esa materia. Y había un gran apetito por ello y ya empezaba a entrar la inversión en cascada, en convertir todo lo que es la frontera del norte en un gran campo eólico, en un gran campo de energías renovables, ¿no? Entonces me atrevo a pensar que por ahí también podríamos sacarle jugo. El litio, que ahora está de moda en Argentina, en Perú, en México, ¿sí? Aunque ese sí que no es renovable, porque ya hay tecnologías que van a reemplazar el litio en el futuro, según me dicen los que conocen del tema. Pero si hoy el litio es del pueblo, pues dáselo al pueblo, ¿no? Dame mi cachito de litio y dámelo a través de un derecho de fideicomiso que está administrado en una forma similar a la independencia del Banco Central de México, que, dicho sea de paso, es de las pocas instituciones que ha sobrevivido el ataque antiinstitucional del actual gobierno. Es decir, sí es una independencia creíble y funcional la del Banco de México. Antes de dejarte ir, Roberto, quiero hacerte una consulta sobre esto último que vos mencionabas. Y al principio de la charla vos hablaste, por ejemplo, de caudillos salvajes, que es algo que en Latinoamérica suelen aparecer, o sea, han aparecido a lo largo de toda nuestra historia, cuestiones de independencia. Digamos, cómo salvaguardarían ustedes a este fondo, que además que si es un fondo que funciona bien, se va a volver cada vez más tentador para que alguien trate de poner la mano donde no corresponde, poner la mano en bolsillo ajeno? ¿Qué instrumentos, qué herramientas tienen pensado ustedes para que esto no se vuelva un botín? Es una gran pregunta, Federico. Es parte del innovador de la propuesta. Primero se tiene que hacer un gran marketing de ambos lados. Es decir, tampoco podemos dejar al gobierno desamparado. No podemos dar el 100% de la noche a la mañana. Vamos a pensar en un plan de transición, 10, 15 años, en donde la mitad del recurso se va a la tesorería de la Hacienda Pública, ¿no? De la Secretaría, lo que es nuestro Ministerio de Finanzas, que se llama aquí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que se vaya a la Hacienda Pública el 50% ya off the top, pero seamos claros, es un impuesto, ¿eh? Es un impuesto que me está quitando el gobierno a mi propiedad, porque me estoy solidarizando con el gobierno para no dejarlo sin la morfina que hoy requiere para sobrevivir. Perfecto. Pero vamos a empezar una transición que a partir del año 10 vaya de 100%, 90%, 80% y así escalonadamente. Esa es la idea que proponemos, que son calendarios que se pueden ajustar. Pero es muy importante darle lo que en inglés llaman el street cred, es decir, la credibilidad cotidiana y ciudadana de que esto es independiente y que el Fondo Mexicano del Petróleo es el fondo de los mexicanos, de los ciudadanos mexicanos, no del gobierno, no del gobierno. Entonces, digamos que el comité técnico o el comité del fideicomiso, así como también el presidente del fondo y las figuras que encabezan el fondo, tienen que ser gente de muchísima credibilidad. ¿Qué mejor diría yo, por ejemplo, que el hijo de Lázaro Cárdenas? Ese sería el primero que ponga, aunque no le entienda la mecánica, no importa, con tal de que intuya de que estamos materializando el sueño de Lázaro Cárdenas de darle el petróleo a los mexicanos, ¿sí? Y a la misma vez estamos potenciando el enorme potencial, valga la redundancia, que tiene el recurso petrolero en México. Incluso algunos dicen, Salinas, andas loco, man, si el petróleo es menos del 5%, mejor dedícate a promover el comercio multilateral o el mayor libre comercio con otras áreas, etcétera. Pues sí, en efecto. Pero por otro lado, pensamos que aquí hay una muy buena idea de una política pública que es inteligente y que es muy sensible a las necesidades populares y a la misma vez un instrumento muy potente para desarticular el populismo salvaje de estos caudillos y liberales. En Colombia esto ha generado una importante atención. Nuestros socios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga incluso nos han invitado a dar ponencias online y presencial y ante el ministro de Economía, la ministra de Economía del sexenio pasado de Iván Duque y la Asociación de Petroleros. O sea, se ha cacareado, como decimos aquí en México, en una forma importante. Pensamos que también puede ser un instrumento totalmente replicable para Argentina, por ejemplo. Para Perú, bueno, ni se diga. Para Perú ahorita, si hablamos de caudillos salvajes, ahí está Castillo, es el número 1.
incluso más que Maduro, diría yo, ¿no? Y pensamos que aquí Ecuador es otro país que además ya tiene un gran hito en reforma estructural innovadora, que fue la dolarización, ¿no? Ahora te vas a la cuestión microeconómica implementas algo de esta naturaleza, pues pensamos nosotros que no es de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro, sino más bien es pensar en una forma inteligente que sea congruente con un espíritu, con un liberalismo de prosperidad incluyente, con una propuesta de libertad que ponga ante todo la idea de la prosperidad incluyente, pero que la prosperidad incluyente no sea una palabrita bonita en la boca de todos, sino que es algo que verdaderamente se está viendo. Y yo creo que pues honor a quien honor merece. Me parece que Vernon Smith aquí fue semilla de algo que ojalá pueda ser importante en un futuro, pero sobre todo de la idea de que tenemos que ser creativos e innovadores y utilizar muchísima imaginación, ¿sí? Al tecnócrata le falta imaginación. Piensa que es nada más la formulita del pizarrón y lo que estudió ahí con James Poterba en MIT o si sé más. Y bueno, eso es importantísimo, sin duda, el análisis de costo-beneficio. Pero el Political Economy of Reform, que también es tan importante y que hay casos de gran éxito en América Latina de este Political Economy, eso es muy importante y eso es lo que estamos tratando de rescatar en el paper, dándole el ángulo de derechos de propiedad. Empoderar al ciudadano con algo que la Constitución dice que ya es suyo. Roberto, te agradezco muchísimo este rato y de nuevo te felicito por lo que vos y tus colegas han escrito. La verdad que es un documento muy importante. Lo vamos a difundir mucho desde Somos Innovación y todos nuestros integrantes. Bueno, el ICP es nuestro partner en Colombia, así que bueno, de nuevo, felicitaciones. Y a cada uno de los que nos escucharon, no olviden suscribirse a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast. También lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Somos Innovación. Y nos encontramos en un nuevo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita somosinnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes. Thank you.